Comenzaste a los 10 años con tu abuela. ¿Qué le hacías a la abuela para decir lo mío es la moda? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que era más lo que ella me hacía a mí. Ella no Ajá. quería, estaba ya viejita, no quería coser tanto, entonces me daba tareitas y me asignaba Sí. cosas. Y luego mi mamá se dio cuenta, estás cosiendo, entonces me daban como tareas de la casa. Ay, arréglame esto, arréglame ¿Con qué aquello. se cosía en aquel entonces? Con máquina me enseñó a coser. Mi mamá tenía una que tenía como un pedal abajo. Bueno, no tan vieja, la que yo tenía. Perdón. La mía era un poquito más Perdón, tecnológica. ¿lo tengo que tomar como algo personal? No, ¿te acordás se Sí, puede claro, decir claro, la claro, Singer? la Singer, La Singer, mi mamá clásica. hacía y ese Sí, agujito sí, así, sí. y así cosía. Exacto. Bueno, hacía la vieja y pasaba. La mía era un poquito más tecnológica y nada más apretaba. ¿Cómo era de tecnológica? Apretaba y ya, no tenía que estar con los pedales. De ahí empieza mi pasión y luego siempre trabajé con mis padres. Mi padre es arquitecto, mi madre es artista plástico y siempre me involucraron mucho en su ¿Y trabajo. cómo hiciste para pasar desde Venezuela, por ejemplo, a terminar en el Instituto Europeo de Diseño en Milán, en Italia? ¿Qué un día dijiste, me voy a Italia y te fuiste? Más o menos. Fue un verano que fui a hacer un curso de italiano y dije, yo tengo que vivir aquí, y ya yo tenía una pasión por el diseño italiano, Sí. por la moda italiana, y dije, me quiero quedar aquí, tengo que vivir esta experiencia como artista. Claro. También veía que en mi país las cosas no estaban muy bien y dije, vamos a ver si me abro campo en otro lado. ¿Eso cuántos para- años hace que fue que saliste de Venezuela? Hace 9 años 9 casi, años. sí. Después te vas a New York y empiezas a hacer... ¿Qué son esos internados en Oscar de la Renta y Carolina Herrera? Bueno, en Nueva York esa es la única manera. Todo el mundo siempre me pregunta cómo empieza uno en el mundo de la moda. Sí. Y es así. Básicamente tienes que hacer los internados, las prácticas laborales. Y empecé en revistas, pero también tuve el placer de trabajar en Oscar de la Renta durante el tiempo que Oscar estaba presente, en la parte de joyas, en la parte de diseño de joyas. Y vi un mundo completamente distinto que... De verdad, eso es lo que me ha formado como artista. Eugenia le ha hecho trabajo a los famosos que salen en revistas, en portadas muy importantes, Prada de Calvin Klein. Inicias tu propio proyecto, Eugenia Gamero, para crear accesorios diferentes, que ahora vamos a ver, que tenemos acá un par, ¿no es cierto? Sí. Con diseño industrial. Sí. Y aparte, ¿qué es? Aclaremos. ¿Esto es cuero italiano? No. Cuero italiano, sí. Es cuero italiano, ahí Sí, está, ahí agárralo, estamos viendo. Esto huélelo. es cuero italiano, fíjate cómo conozco. Diseños minimalistas, acabado rústico, el toque de oro para que se vea el toque venezolano, Claro. El acabado con algunos tornillos. ¿Es cierto o no? Sí, sí, total. Ahora le falta tu nombre por alguna parte, ¿no? Tendría que... Bueno, eso es algo que me lo compré, lleva adentro. me compré una Gamero. Lo lleva adentro, lo puedes ¿Ah, ver. sí? Ahí está, Eugenia Gamero. Eugenia, mirá. Sí. Mirá qué lindo, se olvidaron la billetera acá. Eugenia, mirá qué lindo. ¿Empezaste a hacerlo esto de manera en serie, industrial? Bueno, empecé a hacerlo, hago pocas piezas al año porque no es algo que quiero que todo el mundo esté uniformado con la misma pieza. Quiero que cada pieza sea tan única como la persona que la lleva. Estos son dibujos tuyos, ¿no? Sí, estos son diseños de hace unos años y donde también hacía para hombres y mujeres. Y bueno, como siempre me gusta todo muy limpio, muy clásico, muy minimalístico. ¿Y tus musas inspiradoras cuáles son? ¿Quién te inspira a crear? Bueno, De todos los genios. Aparte de mi mamá y mi abuela, que creo que fueron las dos personas más importantes creciendo a la hora de vestirme, Jackie O para mí era un ícono de la moda muy importante. Sí. Y recientemente disfruto personas como Lana del Rey, me encanta su estilo. O sea que vas evolucionando con tus gustos también, sí, ¿no es cierto? claro. De lo que por ahí te gustaba cuando era más jovencita, ahora que... Claro, total. Y tus gustos te das cuenta, te arrepentís, por ejemplo, de algo que decías que era maravilloso hace 10 años y hoy decís, no lo volvería a hacer. La evolución, lo que trato de preguntarte es si la evolución es al punto de que te arrepientes de lo que hiciste o no. Desde que empezaste con tu ABC hasta el día de hoy todo te gusta. Siempre hay cositas que uno dice, oye, hubiese Sí. cambiado este color o aquello, pero he estado siempre muy contenta con los riesgos que he tomado. Ajá.
siempre he sido muy segura de mí misma y tranquila con lo que me pongo, entonces si a alguien no le gusta... Eso te iba a preguntar, vamos a dedicar los últimos 2 minutos a tu vida personal, ya que no tengo un manager, viste que siempre viene la famosa y tiene un productor y dice no le preguntes sobre esto, no le preguntes sobre lo otro. El tener una estética tan exacerbada en cuanto a la moda, ¿eso te afecta, por ejemplo, en tus relaciones? A esto me refiero, que por ejemplo estás con tu pareja y le dices, eso no te lo pongas, no, eso te queda feo, ¿cómo te subiste el pantalón? ¿Qué? O sea, no te pongas tan bruto. ¿Se te da por continuamente querer o dices, no estoy trabajando y dejas la diseñadora allá? No, sí es un poco difícil a veces y hay días que me encuentro corrigiendo a amigos o a mi hermana, a la persona que se me cruce, ando siempre como arreglándole así o cortándole un hilito o algo. Esto me llamó la atención, porque esto es maravilloso cuando te dice, por ejemplo, mi esposa siempre pierde las llaves, ¿no? Y te dice, buscalas en mi bolso. Yo no meto la mano ahí porque te puede salir una tarántula. Pero esto es espectacular, porque acá está todo. Pero le digo, ¿qué mujer va a querer usar esto? Porque acá no puedes tener la toalla femenina, no puedes tener, claro, cuánta plata te llevas al mall. Esto como es transparente. Tengo unas que son totalmente transparentes. Sí, porque esta está como un poco corrugada. Sí, exacto. Ahí estamos mirándola, mirá. Entonces, ¿y qué se carga acá en algo transparente? Bueno, aquel card holder, ese es transparente, sí. Este completamente transparente. Completamente transparente. ¿Cuánta plata tenés? Y entra a comprar a la mujer y dice, mira lo que traen. Ni pierdas tiempo en mostrarle la ropa porque mira lo que trae. Y adentro está lo que... Bueno, yo siempre digo, yo soy una mujer que yo no escondo mi vida, no escondo quién soy. Ajá. Y no tengo nada que esconder, entonces meto en mi cartera cosas divertidas, coloridas que tenga y me parece aún más interesante que te vean. Escucharon, y digan, mujeres, las queremos ver todas con carteras y bolsos transparentes, que se vea todo lo que hay adentro. Claro, ¿y qué importa? Y si no hay nada que esconder, ya lo dijo Eugenia. Ahora si tienen cosas que esconder, tienen muchos secretos y bueno, entonces compren esta. Compran la otra. Gracias, gracias Eugenia, ha sido un placer tenerte. Gracias, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga, que sigas siendo tan extraordinaria, que tengas viento siempre a favor y ojalá que cuando seas más famosa, me mandes una bolsa de regalo, así yo quedo bien también. Claro muy bien. que sí. Gracias, damas y caballeros, esto es todo, casi todo. Eugenia Gamero nos acompañó, no se vayan, corte, ya venimos, un placer,